Bien, primero que nada, quisiéramos agradecer la presencia de todos ustedes a esta conferencia que va a ser impartida por el licenciado Sergio Armando Villa Ramos, quien nos va a compartir un tema de corte internacional en materia de derechos humanos y se llama México ante la Corte Interamericana, contexto regional de violaciones a los derechos humanos. Bien, antes de iniciar con la conferencia, vamos a dar una breve reseña de las actividades profesionales y académicas de nuestro expositor. Como les decía, él es el licenciado Sergio Armando Villa Ramos, originario de Guadalajara, Jalisco, quien hizo sus estudios profesionales en la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Universidad de Guadalajara. Personalmente, él señala que tiene un gusto especial por la investigación jurídica, lo cual lo ha llevado a publicar algunos artículos científicos en revistas especializadas. También actualmente está colaborando en la docencia, auxiliando a la doctora Irma Ramos Salcedo en la impartición de la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la misma División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Guadalajara. Reconocimientos. Tercer lugar en la Competencia Nacional de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, 2014, representando a nuestra Universidad de Guadalajara. También acudió con la representación de nuestra alma mater a la Competencia Interamericana de Derechos Humanos, organizada por el College of Law de la American University en mayo de 2015 en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. También ha participado con la representación de nuestra Universidad de Guadalajara en la Competencia de Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Arechaga, organizada por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional, que tuvo lugar en la ciudad de San José, Costa Rica, en octubre del año 2015. También ha participado en la etapa regional de la Competencia Nacional de Litigación Oral, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la ABA-ROLI en marzo de 2015, que se desarrolló en Guanajuato. También ha obtenido el segundo lugar en el premio Concurso Universitario de Juicios Orales, organizado por la Secretaría General de nuestra benemérita universidad y la Coordinación General de Servicios Universitarios, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y la Sociedad de Alumnos de la División de Estudios Jurídicos. Dentro de su desempeño como abogado, desempeño profesional, ha tramitado diversos amparos relacionados con controversias que tienen que ver con asuntos relacionados con el derecho internacional. También ha participado en el ámbito del litigio con las denuncias de contradicción de tesis radicadas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se han ventilado asuntos también relacionados con los derechos humanos. Ha también participado en algunas asociaciones civiles y colectivos, como lo es el Movimiento Académico por el Derecho Internacional. Dentro de su experiencia laboral jurídica, tenemos que ha sido parte de varios despachos jurídicos, entre ellos el actual es Illanes y Soto Sociedad Civil, que es una firma de abogados relacionados con el litigio en materia constitucional. Pero también ha sido parte de los despachos Ochoa, Cuétara y Asociados, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ha también participado en el servicio público, desempeñándose como asistente general jurídico y encargado del área de amparos y recursos. Bien, es un currículum sumamente amplio, destaqué lo que me pareció más relevante y bueno, sin más preámbulo para
entrar en materia, que lo que nos interesa es la obtención del conocimiento jurídico en esta clase de eventos que forman parte de la Universidad Internacional de Verano, pues escuchar el tema que nos trae nuestro expositor, el licenciado Sergio Armando Villa Ramos, a quien pues cortésmente les pido que le brindemos un fuerte aplauso, por favor, para darle recibimiento. Muchas gracias. Pues adelante, licenciado, es todo suyo. Pues gracias por la inmerecida presentación. Primero que nada, también gracias por el espacio a la jefa de departamento. Qué bueno que ustedes, pese a que es periodo de vacaciones, pues estén aquí, ¿no? Porque estos temas que nos convocan son importantes. Y algo que también es bien importante y que hay que reconocer es los espacios que se brindan para el relevo generacional, porque si vemos la plantilla de personas que están compartiendo con ustedes conocimiento en esta Universidad Internacional de Verano, hay mucha gente joven. Y esto es algo sumamente importante en estos tiempos de coyuntura. El tema que nosotros vamos a ver el día de hoy, México ante la Corte Interamericana, contexto regional de violaciones a derechos humanos, no es un tema que únicamente le tenga que interesar a los abogados. Este es un tema que debe de interesarle a los comunicólogos, a los contadores, administradores, arquitectos, a cualquier persona, porque lo que vamos a destacar aquí es un contexto, un estado, algo que sucede día con día y que nos está afectando a todos los mexicanos y a los no mexicanos, las personas que a lo mejor de forma transitoria se encuentran en nuestro país, pero que resienten en sus derechos con motivo de actuaciones arbitrarias, ilegales, en muchas ocasiones sumamente graves y alarmantes, como lo hemos visto nosotros últimamente en nuestro país, en su esfera de derechos, ¿no? Es bueno saber esto, porque con esto podemos nosotros concientizarnos de hasta dónde podemos aspirar nosotros a que nos respeten las autoridades, generalmente con motivo de esta imposición que se nos hace de la colonia a nosotros y que traemos en el propio ADN. Creemos que pues la autoridad es la autoridad y tenemos que hacer lo que diga la autoridad, sea correcto o sea incorrecto. Y no nos ponemos a reflexionar sobre eso, ¿es correcto o es incorrecto? El material que vamos a analizar, a grosso modo, es como un reflejo tal vez no muy concienzudo, pero sí claro sobre lo que ha pasado entre México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y vamos a hablar un poquito de qué es la Corte Interamericana y por qué la Corte Interamericana, por qué existe. Existen distintos sistemas regionales de protecciones a derechos humanos. Hay un sistema universal que confluye en la Organización de las Naciones Unidas, que pues todos sabemos porque desde que estamos en la primaria se nos habla de qué es la Organización de las Naciones Unidas y por qué y a partir de qué, ¿no? Y en este sistema obviamente existen ciertos instrumentos jurídicos que establecen derechos y que dicen cómo deben de respetarse. Hay un sistema universal entonces, generalmente todos los países se encuentran en ese sistema, pero además hay otros sistemas regionales. Hay un sistema regional africano, ese sistema regional africano que cuenta con una corte también y con una comisión africana de derechos humanos y de los pueblos, y esto es importante que sepamos por qué hay una corte y hay una comisión o por qué existe una corte. Cualquier instrumento normativo, cualquier ley, cualquier reglamento, cualquier norma general y abstracta tiene un fin, y el fin es que las personas la respeten, que nosotros la respetemos, no nada más las autoridades, porque también estos documentos tienen obligaciones para nosotros como personas. A veces se nos hace complicado, no, la autoridad tiene que respetar mis derechos, ok, pero también la norma establece obligaciones para ti como ciudadano. Y el objetivo de que existan este tipo de organismos es que ante el desconocimiento de estos postulados que puedan estar en las normas, hay alguien que nos obliga a nosotros a respetarlos, ¿no? De ahí que cuando hablamos de un conflicto en familia, no sé, una pareja que no pueden hacer vida en común, y aunque existan determinaciones normativas de la forma en la que tenemos que comportarnos, ¿no? Que el padre le dé alimentos a los hijos, pues si el padre no hace lo que la norma prevé que debe de hacer, pues debe haber un mecanismo, un organismo que permita que se le diga tienes que hacerlo y de forma forzosa. Es lo mismo pero trasladado al ámbito internacional. Los países tienen obligaciones de respeto hacia las personas. Si no lo respetan, lo que procede es que se vaya a estos organismos para que ellos hagan que los países lo respeten. Además de una corte,
además de un sistema africano, tenemos un sistema europeo, es el sistema más longevo, más viejo, que también se conforma de una Corte Europea de Derechos Humanos, que le llaman Corte de Estrasburgo por el lugar en donde se encuentra localizada, y un Consejo de Europa, que es como una comisión, hay un cierto número de ministros que de manera eventual hacen sesiones y dicen hacia dónde va Europa en materia de protección a derechos humanos. ¿Por qué es importante el sistema europeo en particular para México y para el sistema interamericano? Bueno, porque generalmente hay temas que se resuelven primero allá, en Europa, países europeos, Italia, Noruega, por hablar de algunos, y que después son problemas jurídicos que suceden aquí en México o en toda Latinoamérica y que se resuelven tomando en cuenta esos postulados. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, que recientemente resolvió nuestra Suprema Corte y que se encuentra discutiendo desde hace algunos años, pero sin establecer la mecánica clara, la Corte Interamericana, se ha dado en el Tribunal Europeo, y en el Tribunal Europeo ya hay pautas muy claras de qué se tiene que hacer, y esto es desde 1990. Desde 1990 el Tribunal Europeo ya dijo que tienen derecho las parejas del mismo sexo y más o menos cómo se debe de dar el desarrollo. Si se fijan, eso que pasó en 1990 está pasando aquí en el 2014, viene de tiempo atrás, pero las resoluciones de estos organismos, la Suprema Corte, juzgados de distrito, federales, empiezan más o menos en el 94, entonces del 90 al 2014, pues digo, sí nos llevan algo de ventaja, y por eso es importante, porque nosotros podemos ver qué sucede allá y a partir de eso generar aquí una respuesta. Y nada más como un aspecto así muy rápido para que lo contemplemos. Aquí en México se nos dice que se tiene que respetar el matrimonio entre personas del mismo sexo y que es matrimonio. Y hay un problema que tiene que ver con la categoría de la palabra matrimonio. Y hay una discusión sumamente complicada y que va a generar otro tipo de idea, porque precisamente la Corte Europea acaba de determinar que el uso de la palabra matrimonio le genera vulneración en su dignidad a la mujer cuando se habla entre parejas del mismo sexo. Nos cambiaron el paradigma totalmente. ¿Y qué dijo la Corte Europea? Que realmente lo que debemos de hacer es establecer una figura que dé el mismo alcance de derechos, que no se llame matrimonio. Esos problemas ya se plantean en Europa. Nosotros apenas estamos empezando a contemplar qué pasa con esta figura. Seguramente eso que está sucediendo al día de hoy, que tiene como 3 o 4 semanas, pues va a llegar aquí. Por eso la importancia de conocer esos sistemas. Y tenemos un sistema interamericano. En este sistema interamericano hay una organización de los Estados americanos, vamos hablando en concreto de 27 países de todos los que hay en América, y que cada año, cada cierto tiempo se ponen a discutir qué sucede en todo el continente y hacia dónde va el respeto de los derechos humanos y la política también. Es como la forma en la que tratan de ver una filosofía regional y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. A partir de ese organismo de la Organización de los Estados Americanos se crea la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, que es como los primeros 27 artículos de nuestra Constitución, el contenido de derechos que tenemos nosotros resguardados, que nos deben de proteger las autoridades. Y ahí también se establece la creación de una Comisión Interamericana y de una Corte Interamericana, que ya vimos cuál es el objeto de unos y otros. Hablando de las funciones de la Corte Interamericana, pues determina la responsabilidad internacional de los países cuando algún país, algún estado, vulnera los derechos de una persona. Y los efectos de esa sentencia son relativos a esa persona, pero también tienen un espectro de alcance regional en todo el continente. Por hablar de un caso muy claro, hay un caso de la Corte Interamericana que se llama La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos versus Chile. En Chile se proyecta esta película, La Última Tentación de Cristo, no recuerdo el nombre del director de la película, pero es una película muy controvertida por el contenido, porque obviamente es totalmente distinto a lo que debe de respetarse según la doctrina católica. Y antes de que se comience a proyectar la película, el gobierno chileno, porque en su constitución decía que es un país católico, restringe, antes de que se empiece a proyectar, restringe la proyección. Y por ahí surgen un par de postulados de la Corte Interamericana donde refieren que eso es censura previa y ordena que se modifique la constitución de ese país.
el efecto, vamos, concreto de la sentencia fue que se publicara. Un efecto que afectó, valga la redundancia, a todo el país fue que se modifique la Constitución. Y un efecto que generó pautas para todo el continente es saber que la censura previa tiene que estar proscrita de las constituciones y que si no es así, entonces se están vulnerando derechos humanos. Esa es la importancia de la Corte. Tiene una función consultiva, los países le dicen a la Corte, oye Corte, tengo una duda con tal cuestionamiento que se encuentra en la Convención Americana o en algún tratado o inclusive en mis normas, y yo tengo una duda, quiero que tú estudies sin que dictes una sentencia donde digas, él es responsable de tal violación, con alguna manera para evitar que pase. Y entonces la Corte responde, ¿no? Responde una serie de cuestionamientos, un test donde dice cómo se tiene que comprender tal tratado, tal determinación, tal acto. Y tenemos en ese mismo sistema una comisión interamericana que es, aquí en México el sistema penal tiene juzgados penales y tiene un ministerio público, ¿no? Hagan de cuenta que la Comisión Interamericana es como el Ministerio Público. La gente de todo el continente va y presenta peticiones a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana comienza a investigar si hubo violaciones a derechos humanos, si ve que hay violaciones a derechos humanos como etapa previa, le pide a los estados que cumplan con ciertas observaciones, oye, te doy la recomendación de que hagas esto, y si no, él se encarga de someter a la Corte Interamericana una demanda, así como el agente del Ministerio Público consigna una carpeta de investigación ahora a un juez de lo penal. Además, la Comisión Interamericana genera investigación, da seguimiento a la situación de derechos humanos en los países, trata de hacer este tipo de enfoque muy constante y colabora con otros países. No necesariamente la Comisión Interamericana se refiere a lo que sucede aquí en América, también colabora con algunos países que no se encuentran dentro de nuestro sistema, apoyando con investigación, con ver qué está pasando por allá. Bueno, como datos nada más antecedentes, México firma la Convención Americana en 1981, de tal suerte que los derechos humanos, en la comprensión actual que tenemos nosotros a partir de junio del 2011, realmente ya los teníamos desde 1981, inclusive desde 1917, con la iniciación de nuestra propia Constitución, que por cierto está a punto de cumplir 100 años. Ratifica la competencia contenciosa en 1998. Se encontraba en ese momento en su mandato constitucional el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Y qué significa que ratifique la competencia contenciosa? Bueno, parte de lo que sucede en el derecho internacional que tiene que ver con los tratados es que la vigencia de este tipo de tratados se surte a partir de que existe una manifestación patente de voluntad de los estados, ¿no? México puede decir, yo acato la Convención Americana, pero también puede manifestar una reserva, ¿sabes qué? Pero no me someto a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Que sea así de egoísta y que diga, mis tribunales pueden generar inclusive mayor protección que lo que hace la Corte Interamericana, como pasa con Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos firma muchos tratados, pero al momento de entrar a los mecanismos jurisdiccionales, a todo esto siempre tiene reservas, seguramente por egoísmo, porque creen que tienen un sistema que protege los derechos humanos en igual medida o mayor medida que otros sistemas regionales. Hasta el momento hay dictadas 10 resoluciones en las que figura México, de las cuales 7 casos son contenciosos. Uno de esos 7 casos, uno ha sido desestimado por operar una excepción preliminar y otro de ellos concluyó con un acuerdo reparatorio. La excepción preliminar es como cuando aquí en México se presenta, no sé, alguna clase de recurso, un amparo, un juicio, un recurso, eso es un dilema eterno. Y les dicen que hay alguna excepción al principio de definitividad o que hay una causa de desechamiento, pues es lo mismo. En ese caso, que veremos más adelante, pero una excepción preliminar, y por ese motivo no se determinó si había o no violaciones. Seguramente las había, hablando del contexto mexicano, pero por un aspecto técnico sucedió que no se pudo conocer del caso. Y el otro caso es reciente, en donde mediante un acuerdo amistoso entre la presunta víctima y México, todo se solucionó con ciertas medidas de reparación que también más adelante veremos. Esos son los casos que se han dictado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos al día de hoy ha dictado 315 resoluciones
el país que más ha sido condenado es Honduras. Honduras tiene, si mal no recuerdo, 45 resoluciones en contra y fue el primer caso. El primer caso de la Corte Interamericana fue contra Honduras y hace 3 casos, o sea, muy reciente, otra vez se volvió a dictar alguna resolución en contra de Honduras. Pero concentrémonos en estos casos. Y si se fijan ustedes, no es tan nuevo como lo que se nos dice, por ejemplo, de que hay un caso que se llama Rosendo Radilla Pacheco versus México, que quienes estudian derecho sabrán que los maestros de constitucional, de garantías y de derechos humanos todos los días nos hablan de Rosendo Radilla Pacheco y del cambio paradigmático que generó, cuando hay casos desde hace mucho más tiempo y con contenido igual de importante. No podemos decir si es más o menos, pero igual de importante. Y ahora lo que tendremos que hacer es tratar de hablar de cada uno. Es un pequeño material para que no se me pierda la idea. El caso Alfonso Martín del Campo o caso DOT. En este caso es en el que operó la excepción preliminar. Ahí dice ratione temporis y les explico. Al momento de que se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se encontraba de forma clara, la petición fue en el 2000 más o menos, estamos hablando de que el caso se sentenció de alguna manera en el 2004, pero recordemos que hace un momento platicábamos que la competencia contenciosa de la Corte México la asume en 1998. Al momento en el que se presentó la petición, en el momento en el que se generaron las violaciones y en el momento en el que se presenta la petición, se genera ese problema, que cuando se generaron las violaciones a derechos humanos, México no había ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Entonces, ese es un principio internacional de derechos contenidos en los tratados, la cuestión de la retroactividad. ¿Por qué la Corte Interamericana no conoció de este caso? Pues precisamente por eso, porque al momento de las violaciones México no había ratificado la competencia contenciosa y eso le generaba violaciones también a derechos del Estado, porque los Estados también tienen cierto catálogo de derechos reconocidos en el ámbito internacional. Por ese motivo no se solucionó el caso, pero más o menos les platico de qué se trata el caso. Al señor Alfonso Martín del Campo estaba en su casa con 4 de sus hijos y en ese momento llegan militares a su casa y le piden que dé conocimiento, que dé noticia de ciertos hechos delictivos y decían los militares que él sabía. Con base en torturas, a él le hacen confesar que sabía quiénes eran las personas que habían intervenido en cierto delito. La verdad es que no es tan relevante de momento saber qué tipo de delito ni por qué. Pero también, de alguna manera, él reconoció algún tipo de responsabilidad. ¿Había violaciones? Definitivamente había violaciones. Por un aspecto técnico no se pudo conocer, lamentablemente, esta situación. Pero es importante que nos enfoquemos en tortura y que también nos enfoquemos en militares. Si recuerdan, el título de la conferencia es Contexto Regional y el contexto es determinar qué es lo que está sucediendo en México para saber cuáles son sus problemas. El caso Castañeda Gutmann, Jorge Castañeda Gutmann, quien fue, creo que secretario, no recuerdo bien, secretario de Relaciones Exteriores en el periodo del presidente Vicente Fox Quesada. Posteriormente intentó ser candidato independiente cuando no teníamos esta regulación sobre candidaturas independientes, pero como no existían mecanismos precisamente para regular estas candidaturas independientes, le niegan su registro en el entonces IFE y él propone diversos mecanismos jurisdiccionales para controvertir esa negativa. Él propone un juicio de amparo en donde manifiesta que le están vulnerando sus derechos políticos, contenidos claro en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados. El amparo que él promueve, ese juicio, ese recurso, se desecha porque existe otro mecanismo que es el juicio de derechos políticos y electorales que no hizo valer. Él presenta un recurso que después es atraído por la Suprema Corte y la Suprema Corte insiste. No era el mecanismo que debiste de haber promovido, debiste haber propuesto el juicio de derechos económicos, el juicio de derechos políticos electorales y con motivo de eso pues no vamos a entrar al estudio de tu petición. Entonces Jorge Castañeda Gutmann comparece a la Comisión Interamericana
la Comisión Interamericana de forma muy apresurada genera un informe de fondo, un informe de admisibilidad, primero y luego el de fondo, y lo somete con una velocidad impresionante, lo que no pasa en la Comisión, en la Corte Interamericana, y lo somete a la competencia de la Corte Interamericana para que comiencen a conocer del caso. Y lo que podemos rescatar nosotros, además de la vulneración no directa, sino por ciertos aspectos a los derechos políticos, es que se determinó que el juicio de amparo no es efectivo. También se habló sobre la validez de los sistemas electorales mexicanos conforme a una regla a la que se le llama el margen de apreciación nacional que tiene el legislador. Por lo que ve al amparo, lo que estableció la Corte Interamericana es que los recursos tienen que generar los efectos para los cuales han sido configurados. Y el recurso de amparo, o juicio de amparo, o acción de amparo, o proceso de amparo, como gusten llamarlo, fue generado para proteger garantías y derechos fundamentales. Si los derechos políticos son derechos fundamentales, ¿por qué motivo no determinar en fondo si había una violación o no? Aunque haya propuesto otro mecanismo, porque el fin del amparo es el mismo que el otro. Y aquí es donde se generan problemas para los países y las personas que tienen una concepción del derecho tan cuadrada, tan legal, tan positiva. Porque a partir de lo que señaló la Corte Interamericana en este caso, ustedes pueden operar de forma muy flexible el derecho y decir, bueno, si bien es cierto que era otro el mecanismo que era procedente a diferencia del que yo propuse, el objeto y fin de los dos es el mismo, la protección de un derecho fundamental. Entonces, aunque existiera una regla estricta en normas regulares, la convención, que tiene una categoría mayor que la norma regular, me protege en mayor medida y entonces se tendría que haber determinado si existían o no vulneraciones. Eso es lo que señaló la Corte Interamericana. Caso importante, sin duda. Y el otro aspecto interesante es la validez del sistema electoral mexicano. La Corte Interamericana refiere en este caso que no hay un sistema electoral que se tenga que imponer a los estados americanos. Por otro lado, se refiere a qué es lo que pasa en México con las candidaturas. Se habló del contexto de por qué los partidos políticos en México, generar de alguna manera certeza, seguridad jurídica. Hubo periodos de nuestra historia mexicana en donde no había 10 partidos, 15 partidos, como ya había cientos de partidos. Entonces, eso genera problemas. Y parte de eso es que existe una regulación de alguna manera rígida en cuanto a lo que tiene que ver con los partidos, o al menos a ese momento que ya se está aperturando, pero lo que sucede con el caso de Castañeda Guzmán genera que tiempo después se comience a hablar en el Congreso sobre las candidaturas independientes y el día de hoy pues ya tenemos nosotros nuestra regulación sobre candidaturas independientes. Ya sabemos cuáles son los parámetros, de qué manera se tiene que llevar a cabo el registro, cuánto gasto ejercer. Y digo, lo que sucedió con Jorge Castañeda Guzmán generó que el día de hoy Pedro Kumamoto sea aquí en el estado de Jalisco diputado, que el Bronco sea gobernador y que seguramente haya candidatos independientes a la presidencia de la República Mexicana, haciendo lo que en su momento no pudo hacer Jorge Castañeda Guzmán, que por cierto ha manifestado que ahora que sí ya está la regulación, va seguramente a contender. El caso Campo Algodonero, y este caso es muy trágico, porque este caso tiene que ver con las muertas de Juárez. Seguramente ustedes recordarán que hace algunos años en las noticias todos los días nos decían que había mujeres que desaparecían en la ciudad Juárez, niñas que eran sometidas a toda clase de vejámenes, tratos crueles, que eran violadas, que eran abandonadas en parajes, que se les hacían las autopsias y efectivamente tenían huellas de violencia. Pero esta violencia es un tipo de violencia muy especial porque es a lo que le llaman violencia de género. Y la violencia de género, muy a grosso modo, porque es un tema complicado y de mucho fondo, tiene que ver con que a una mujer se le vulnere en su esfera de derechos, en su integridad, por el hecho de ser mujer. ¿Y a qué se refiere uno con por el hecho de ser mujer? Bueno, por poner un caso muy sencillo para que tratemos de comprenderlo, que un hombre golpea a su mujer porque no le da de cenar cuando él llega a casa. Eso sería violencia de género, por el hecho de ser mujer y lo que se cree, esos estereotipos de qué tiene que hacer la mujer, que eso genere violencia. Aquí estábamos hablando en el caso de Campo Algodonero
de niñas, de mujeres. En específico fueron 7 personas las que comparecieron a la Comisión Interamericana y respecto de quienes se determinó que había violaciones, pero se habló de todo un contexto que sucedía en esta zona de México. Lamentablemente estas 7 personas fallecieron, quienes comparecieron a la Comisión Interamericana fueron sus familiares, pero ese fue el contexto que se determinó. Además de este patrón de violencia de género contra la mujer, las autoridades, al recibir las comunicaciones de que había gente desaparecida, no hacían absolutamente nada. Lo único que hacían era hacer un registro de que alguien había denunciado que una mujer había desaparecido, pero no hacían absolutamente nada. La Corte Interamericana ha referido que los primeros momentos a partir de que se denuncia que una persona ha desaparecido son claves para lograr dar con su paradero, pero con su paradero en vida, porque de nada serviría entonces que las autoridades comiencen a investigar y generen algo que permita encontrarlas pero muertas. Y lamentablemente ese es el contexto aún de México. Este tipo de casos aún se siguen denunciando ante la Comisión Interamericana. Claro que no han llegado todavía a la Corte Interamericana y es muy curioso porque si nosotros analizamos en la página de la Comisión Interamericana qué tipo de casos siguen llegando, pues casos de desaparecidas en Juárez, pese a que existe una alerta de género, siguen llegando. A diferencia de lo que pasó en su momento, pues ya no se nos dicen los medios que están desapareciendo las mujeres, ¿no? Lo que resulta ser algo muy triste y de alguna manera perverso, porque es la forma en la que se nos quiere ocultar información, pero podemos nosotros buscar en las páginas oficiales y darnos cuenta de que efectivamente el contexto sigue siendo este. Aquí otro de los puntos interesantes es que la defensa de México, que es muy técnica, realmente México tiene muy buenos abogados defendiéndolo en las instancias internacionales, hablaban de que no se tenía que respetar cierto tratado internacional de derechos humanos, que es la Convención de Belém do Pará. Ustedes, mujeres, tienen que saber que hay una convención, un tratado específico creado para la protección de sus derechos, en donde, entre otras cosas, se habla de este tipo de violencia. Entonces, fíjense, qué delicado sería que México vaya y diga, no, yo no tengo la obligación de proteger, de observar ese tratado que se refiere a la protección de las mujeres. No, yo no tengo la obligación, y menos en sede de la Corte Interamericana, porque hay un organismo técnico ante quien se tendría que hacer. Ese fue el planteamiento de la defensa de México. Este es otro de los puntos, así como hablábamos de tortura y militares, que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Otro de los elementos importantes de este caso es a lo que se le llama la aquiescencia del Estado, porque posteriormente se determinó que había ciertos elementos estatales de las policías que tenían algún tipo de contubernio con los grupos del crimen organizado, con cárteles que eran los que precisamente sometían a las mujeres a este tipo de violencia. Había un contubernio, una contumacia. Tú haces algo que está mal, conmigo vienen las personas y yo hago como si no vi nada, ¿no? Si las personas continúan actuando, pues hago como que empiezo a hacer algo, como que empiezo a investigar, pero no eran investigaciones, como dice la Corte Interamericana, que tienen que llevarse a cabo serias, exhaustivas, imparciales. Investigaciones que bien no sean de resultado, pero sí de medio, que se busque, que se genere todo lo necesario para lograr encontrar a la persona en vida. El caso Radilla Pacheco. Quienes estudian Derecho y que han tomado garantías, derecho constitucional, amparo, derechos humanos, pues sí, este es el hito en la jurisprudencia interamericana, es un caso que se ha declarado inclusive un documento histórico patrimonio de México. La sentencia inclusive está en un archivo especial, la sentencia original de la Corte Interamericana se remitió a un archivo especial en un organismo europeo donde está resguardado como si fuera el Santo Grial, y es una sentencia que tiene mucho contenido, sin duda. Rosendo Radilla Pacheco era un señor que se dedicaba a hacer corridos, que vivía, y esto, ojo, en Guerrero. En Guerrero. Él un día se dirigía del sur de la República al norte para, de alguna manera, escapar, ojo, del problema que había con los militares en esa región, porque estaban, de alguna manera, deteniendo de forma arbitraria a personas que tenían ideas contrarias a las del gobierno en este contexto de la guerra sucia. Eso fue en los 70s, pero hay que estar muy atentos porque aquí hay muchas cosas interesantes. Militares, desapariciones forzadas, torturas y Guerrero, seguramente le sonará por Ayotzinapa. A Rosendo Radilla Pacheco nunca se le localizó.
al día de hoy no se le ha localizado, y eso es algo muy curioso porque hace un año hubo una audiencia de seguimiento de lo que sucedió con la sentencia del caso Radilla Pacheco y curiosamente 2 semanas antes México publica una circular a nivel nacional donde ofrece una recompensa para quien dé información de qué sucedió con Rosendo Radilla Pacheco. Esto fue el año pasado y estamos hablando de que Rosendo Radilla Pacheco desapareció en los 70s, lo que es algo totalmente escandaloso y absurdo, ¿no? La forma en la que México trata de cumplir con sus obligaciones internacionales. Bueno, al día de hoy no sabemos en dónde se encuentra Rosendo Radilla Pacheco. Él se dirigía del sur de la República al norte, iba con su hijo, Rosendo Radilla, iban en un autobús, como en el autobús en el que viene de Guadalajara para acá. Militares detienen el autobús, como los retenes que seguramente pueden ver ustedes en el camino, suben al autobús, específicamente le dicen Rosendo Radilla y él contesta, dígame. Lo detienen, bajan a él y a su hijo, a él se lo llevan y el único que le dijo a su hijo y que está documentado en las sesiones de la Corte Interamericana es: toma mi cartera, ahí tengo un poco de dinero, toma mis pertenencias, ve a buscar a tu madre, no sé qué va a pasar conmigo. Y el niño, era un niño, obviamente, él relata que empezó a llorar cuando a su padre se lo llevaron y desde entonces él ya no supo qué sucedió con su padre. Si ustedes buscan por ahí en internet van a ver seguramente corridos de Rosendo Radilla Pacheco y van a saber por qué motivo a él se le estaba buscando, pero ese es el contexto del caso, ese es el trazado fáctico. Vamos a lo interesante. Jurisdicción militar. Antes de que sucediera en este caso y unos que vamos a ver más adelante, había un problema en México con lo que pasa con la jurisdicción militar, porque los militares conocían de casos de crímenes cometidos por militares en contra de civiles, por decirlo de alguna manera, pero muchos de esos casos se desechaban, se desestimaban, se determinaba que no había violaciones, que no había crímenes y lo único que se generaba era algún tipo de sanción militar, ¿no? Alguna degradación, ¿no? O que se estuvieran sometidos a una prisión, pero no como si se hubiera juzgado un crimen de tal alcance en un tribunal civil o ante instancias civiles. Y parte de lo que sucedió con este caso es que se le empezaron a hacer llamadas de atención a México con lo que sucedía con la jurisdicción militar. Es muy triste escuchar que en temas de violaciones a derechos humanos sepamos que hay inmiscuidos militares, porque sabemos que conforme lo que establece la Constitución, nuestra seguridad está resguardada por el ejército y que ellos le responden al presidente de la República Mexicana, lo que también nos puede generar muchas dudas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto? No es por generar ningún ánimo tendencioso, pero es importante saberlo en relación al contexto. En este caso, se conmina a México a que compatibilice todo su ordenamiento jurídico con la Convención, no solamente lo que establecía la legislación militar, sino también la propia Constitución, porque por ahí había un artículo que señalaba esta discrecionalidad para determinar en qué casos operaba la jurisdicción militar, lo que era algo totalmente incompatible con la Convención porque generaba impunidad. Y el contexto era que sí, que los militares que cometían delitos en contra de las personas generalmente eran juzgados, pero de forma ficticia. Quizás se decía, sí, cometiste una infracción, te degrado, pero generalmente eso no era una reparación adecuada para una víctima del delito. Si en ese entonces no teníamos toda esta idea de la reparación que ya tenemos nosotros con motivo de lo que es esta reforma del nuevo sistema de justicia penal, pues en aquel momento menos. Y otra de las cosas muy absurdas y que no se entiende por qué sucedían entonces y que siguen sucediendo hoy en día es que cuando los familiares de Rosendo Radilla Pacheco querían acceder a las carpetas de investigación, a las averiguaciones previas en aquel momento, de manera reiterada se negaban a darles acceso a estos documentos. Por ahí se señalaba que ellos no eran las víctimas y que el proceso penal únicamente se refería a las víctimas directas y no a las indirectas, que entonces no podían tener parte. Al momento en el que se condena este caso, el caso Radilla Pacheco, la Constitución no establecía lo que establece el día de hoy, ¿no? Un alcance de las víctimas para poder ser parte del proceso. En ese entonces las víctimas únicamente eran parte por el propio agente del Ministerio Público, pero no podían comparecer de manera directa. Pese a que había algunas determinaciones en jurisprudencia muy modestas de todo esto, no podían hacerlo. Y parte de lo que genera este caso, el caso Radilla Pacheco, es eso.
modificar la Constitución, establecer lineamientos claros de protección a los derechos humanos, claro que al igual que los otros, pero este caso, y yo creo que fue lo que generó que el Congreso comenzara a hacer algo, comenzara a discutirlo de manera más abundante, es que este caso vino acompañado de otros 3 y en todos se hablaba de lo mismo. Rosendo Cantú y otra, que es un caso del mismo año, ojo, también de Guerrero, ojo, también hay militares inmiscuidos en todo esto. A la señora Valentina Rosendo Cantú, 4 militares la violaron en su casa. Algo muy interesante es que en este caso no se determinó a partir de un dictamen médico que efectivamente hubiera sido violada. Si nosotros vemos qué pasa con el derecho mexicano y la justicia penal, para determinar que hay una violación hay que hacer un dictamen pericial, que haya rasgos de violencia. Aquí no había nada de eso, pero la Corte Interamericana determinó que con base al contexto y a lo manifestado por la señora Valentina Rosendo Cantú, que digo señora porque era madre, pero realmente en ese entonces tenía 17 años, imagínense el grado de vulnerabilidad, indígena, mujer, niña, sometida seguramente a una vida en la que por ser la zona y la forma en la que se tiene esta concepción de la relación de una pareja, pues seguramente había machismo en su casa. Eso es algo que no podemos determinar de manera adecuada, pero lo demás sí. Su grado de vulnerabilidad obviamente era escandaloso y además víctima de violencia sexual por parte de agentes militares, por parte del Estado. Es como si México hubiera llegado a violar a la señora. No es el militar únicamente, porque el militar se encuentra investido de la potestad del Estado. Eso fue realmente lo que pasó. Y pese a que no había estos rasgos de violencia o no había huellas en su interior, no había muestras de semen de los militares ni nada, se determinó que sí había sido violada conforme al contexto que se vivía en esa ciudad, en esa región, en Guerrero, tomando en cuenta sus declaraciones, los dictámenes psicológicos que se le habían hecho y una serie de pruebas que vinculadas entre sí generaban esa convicción en sana crítica, que es un principio flexible de valoración de pruebas que apenas nosotros estamos comenzando a preparar y a generar en este nuevo sistema, que efectivamente había sido violada por los agentes militares y no nada más fue uno, fueron los 4. Durante todo el trámite en que la señora comenzó a presentar denuncias y a pedir, como dicen, a pedir audiencia con el gobernador, en todo momento ella no tuvo acceso a un intérprete, una persona que hablara su lengua, y eso también lo tomó muy en cuenta la Corte Interamericana, porque a partir de aquí, en contra de México se empieza a generar más legislación, más contexto de lo que tiene que ver con los indígenas, y a partir de este caso también el Congreso empieza a generar una serie de reformas que tenían que ver con los derechos indígenas. Luego de este caso, si mal no recuerdo, un par de años, hubo una modificación constitucional con motivo de esto y una modificación también con motivo de la falta de intérpretes en la propia Constitución y en una ley que es la que establece cuáles son los lenguajes oficiales. La señora Valentina Rosendo, insisto, señora porque tenía un hijo, pero realmente era una mujer adolescente, en ningún momento tuvo un intérprete. Entonces imagínense ustedes lo complicado que habría sido para ella tratar de decir cuál fue su problema, qué era lo que sentía, cuando ella iba y no la comprendían. El estado de pánico, de shock que seguramente vivió ella y que no pudiera manifestar qué es lo que le estaba sucediendo porque no había quien le entendiera. Como parte de las medidas de reparación se le dio una cantidad sumamente cuantiosa de dinero, se le integró un programa para que ella pudiera, es un programa de asistencia psicológica. México, como en todos los casos, de una disculpa pública, y aquí hicieron algo sumamente terrible. México, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Costa Rica en el CEGIL y esto lo supe por gente del CEGIL, que es un centro de litigio internacional que llevó este caso, y comentaban que precisamente 4 horas antes del evento de la disculpa pública modificaron el lugar en el que se iba a llevar a cabo el evento de la disculpa pública. La disculpa pública la iba a hacer el presidente de la República, en ese entonces Felipe Calderón. Se modifica el lugar 4 horas antes y no lo hizo el presidente de la República. Lo hizo entonces, me parece que es Alejandro Poiré,
que fue secretario de Gobernación, y la señora Rosendo Cantú estuvo a punto de no llegar al evento con motivo de todo esto. México es algo sumamente interesante, es todo un caso para analizar en cuanto a lo que pasa con derechos humanos y lo que pasa en la Corte Interamericana. Cabrera García y Montiel Flores. Militares. Los señores Cabrera García y Montiel Flores se encontraban fuera de sus casas platicando, había más personas. Llegan 11 militares y comienzan a pedirles informes también sobre una persona a la que estaban buscando. En el expediente de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana nunca ningún militar manifestó a quién estaba buscando. Llegaban y le pedían informes de, eso dicen, ¿no? Estábamos buscando, nunca le dijeron a quién ni nada, simplemente la intención era someterlos de alguna manera. Insistimos, era lo que pasa con los militares es un contexto sumamente complicado. Sé que sí llevan una preparación no solamente táctica, sino para comprender el orden, el control, la autoridad que pueden tener. Los someten a controles para saber cómo reaccionan a situaciones en las que tengan que usar la fuerza pública, pero bueno, aún así pasan todas estas cosas. Una vez que ellos se niegan a dar información, claro, porque no la tenían, los militares los detienen. Pero aquí comienzan una serie de violaciones porque no se les sometió de forma inmediata a las autoridades a las que tenía que haberse remitido ellos. Una vez que los militares los detienen, tardan 5 días en remitirlos a las autoridades. Y aquí hay algo bien interesante que razona la Corte Interamericana. Nosotros sabemos que por mandato constitucional, cuando una persona es detenida, hasta en 48 horas puede ser liberada. Es el plazo que tiene la autoridad para integrar una investigación. Siempre puede tal vez prolongar, pero es lo que nos dice la Constitución a rajatabla. Primero nos dicen leyes regulares de inmediato, pero la Constitución dice 48 horas. Aquí el problema es el siguiente, que cuando la autoridad tiene 48 horas, le dicen de inmediato, pero se toman las 48 horas. Y puede ser que una persona no haya cometido la conducta o no estén los elementos para determinar si cometió o no la conducta, pero hasta las 48 horas lo van a soltar. ¿Sí? No es un derecho de las autoridades tener 48 horas para integrar una averiguación previa a una carpeta de investigación, no. No es un derecho de las autoridades, es un plazo de hasta en 48 horas y es un derecho de la víctima, perdón, es un derecho de la persona que se encuentre sometida, que de forma inmediata, pero excepcionalmente en 48 horas, se determine si hay o no responsabilidad. Bueno, en este caso fueron 5. Aquí la Corte Interamericana analiza lo que es la razonabilidad del plazo y dice que no se puede determinar si 5 días o no son razonables. Lo que determinó que era irrazonable hablar de 5 días y no someterlo a disposición inmediata fueron otras cosas. Claro que 5 días es muchísimo tiempo para ser sometido a las autoridades a las que se tendría que someter, pero nos dejan aquí ciertos razonamientos que nos pueden servir para determinar si todos los plazos que nosotros tenemos en nuestras leyes, en nuestra Constitución, son o no adecuados. Y son varios puntos. El primero es determinar la naturaleza de los actos, la conducta de la persona, qué es lo que pasa con él, en qué contexto está actuando, saber qué pruebas hay, qué tan complicadas pueden ser las pruebas. Eso nos puede decir, no son los aspectos técnicos, pero esenciales, eso nos dice que es un plazo razonable y a partir de este caso, hay teóricos que lo han tomado, y otros casos, para decir ¿y por qué 15 días son razonables para la promoción del juicio de amparo? ¿No? ¿Por qué 15 días y por qué no 20 o por qué no 30? Pero es parte del legado que nos deja el caso de Cabrera García y Montiel Flores. Quienes estudian Derecho conocerán a Miguel Carbonell. Miguel Carbonell fue perito en este caso, hizo una exposición muy amplia sobre el problema de la jurisdicción militar, todo el contexto, es un documento que es público y que pueden consultar para que vean lo escandaloso de todo esto. Otro de los principios importantes, presunción de inocencia y tortura. La Suprema Corte de Justicia tiene ahorita un problemón porque no se ponen de acuerdo los ministros de la primera sala en saber en qué momento y qué hacer cuando una persona denuncia que es sometida a tortura
cuando se encuentra sometida a un proceso de carácter penal, ¿no? Que se encuentra en prisión preventiva. El ministro Ortiz Mena dice, en el momento en el que haya violación, desde ahí se tiene que operar con el protocolo de Estambul para ver si esa persona tiene o no huellas de violencia. Es el único que dice, en cuanto diga, basta que diga, me sometieron a tortura para que haya que investigar. Y el problema aquí es que investigar si hay tortura puede generar que las confesiones obtenidas o cualquier tipo de indicio de que él tuvo parte en el delito pues sea nulo, y lo que generaría quizás eventualmente su liberación. Los otros ministros son un poco más reflexivos, son más mesurados y dicen no, hay que evaluar otra serie de aspectos. Aquí la Corte Interamericana sí se refirió a ese aspecto que hoy en día la Corte Mexicana está comenzando a dimensionar y dice, ante la primera manifestación, eso dice la Corte Interamericana, ante la primera manifestación de tortura hay que investigar. No vamos a poner en duda, hay que investigar. Y eso va ligado de la cuestión de la presunción de inocencia, porque las confesiones obtenidas de estos señores, que después se les reduce en México su sentencia, pero de alguna manera de todos modos tenían que estar sometidos a prisión, ya eran mayores, estaban en su casa compurgando su sentencia cuando pasaba todo esto, se determina que este principio de presunción de inocencia pues había sido vulnerado también con motivo de la tortura. Y ahí hay ciertas conexidades que nosotros vamos a comenzar apenas a ver qué suceden en nuestro sistema jurídico mexicano. Qué bueno que tenemos todo esto y que es anterior, porque nos va a dar ciertas pautas para lo que se va a generar con este nuevo sistema procesal penal acusatorio oral. Este caso de Fernández Ortega y otras, militares, violaciones, todo lo que ya vimos hace un momento, es lo mismo. También entran a su domicilio, sacan, en este caso, a la señora Fernández Ortega, y esto es lo delicado. Los invito a ustedes a que traten de buscar en la página de la Corte Interamericana o en YouTube las audiencias, porque ustedes pueden escucharlo de viva voz de las víctimas. Enfrente de su hija la violan 4 militares, lo mismo, enfrente de su hija. Por eso, y otros, esos otros se refería a la vulneración como víctimas indirectas de en ese entonces su hija, la vulneración de su esposo, porque su esposo pues tuvo problemas con todo esto psicológicos y por eso el otro. Pero el contexto del caso, y que es lo que a nosotros nos importa hablar del contexto, es el mismo: militares, tortura, violación violencia sexual a una mujer, injerencia al domicilio, arbitrariedad, en el mismo sentido que a Valentina Rosendo Cantú y en la misma zona. Esto sucede también en Guerrero. Si se dan cuenta de estos 7 casos contenciosos, hasta el momento hemos visto 4, que son los que hay en la Corte Interamericana, y todos tienen que ver con Guerrero, con el sur de la República. Y parte del desenlace de lo que vamos a hablar el día de hoy es hablar de Guerrero. El caso García Cruz y Sánchez Silvestre fue un caso de tortura, es un caso más light, no es un caso en donde haya habido militares ni demás. Pero sí, agentes del Ministerio Público de alguna manera generan que estas 2 personas den una declaración con base en tortura, pero afortunadamente este caso, que es del 2013, en esta ocasión México llega a un acuerdo conciliatorio con las partes, lo que es algo que se agradece, porque de alguna manera puede también generar en ese contexto la idea de que México ha tratado de transitar de un estado de violaciones a derechos humanos a un estado tal vez no de protección, pero que nos genera que sí hay compromiso en alguna medida y que podemos esperar el día de mañana que haya algo más. En este caso se habla otra vez de garantías judiciales, la tortura, la presunción de inocencia, los aspectos son muy similares, el contexto es distinto, pero lo que nos interesa a nosotros con motivo del tema es contexto. Ese siendo el último caso, y ahora vamos con las conclusiones. ¿Qué viene para México en el sistema interamericano? Y hablando del contexto. El caso Acteal, que es el caso de la comunidad de las abejas, seguramente ustedes lo escucharon, porque cuando era entonces presidente de la República Vicente Fox Quesada y era gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, una serie de autoridades de los 3 órdenes, federal,
local, municipal, llegan a esta comunidad de las abejas en Acteal, en el Estado de México, y eran unas personas que se oponían de forma recalcitrante y rotunda a que fueran sacados ellos de sus tierras porque ahí se iba a construir un aeropuerto. Ese es el contexto. ¿Qué pasó con todos ellos? Bueno, lo que ya sabemos nosotros: detenciones arbitrarias, reclusiones clandestinas, gente sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Algunos de ellos inclusive, con motivo de haber sido sometidos a este tipo de vejámenes, pierden su vida y después desaparecen sus restos mortales. Ese es el contexto de México, eso es lo que pasa en México. Este patrón, estos aspectos son los que acompañan algo que con motivo de estos casos que hemos visto nosotros ya se ha identificado en la legislación penal como la desaparición de personas. Y la desaparición de personas es un delito, es una grave violación de derechos humanos que bien puede ser cometida por autoridades o bien puede ser cometida por particulares con la ayuda de las autoridades. Ese caso Acteal ya está en informe de fondo que les comentaba yo al inicio, es la última actuación que hace la Comisión Interamericana, donde dice esto se violentó y así se debe de reparar, y esto fue hace año y medio. México no ha reparado, pero también la Comisión Interamericana no ha sometido a la consideración de la Corte este caso. Los motivos pueden ser muchos. Ahorita la Comisión Interamericana sufre una crisis presupuestaria, no tiene dinero la Comisión Interamericana, y esto es algo pues muy complicado porque es el órgano que se encarga de proteger los derechos humanos en todo el continente americano y no tiene dinero para su mandato. Los países prefieren aportar dinero para otras cosas como la Corte Penal Internacional, a la que muchos países de Latinoamérica le destinan muchísimo dinero, estamos hablando de millones de dólares, mientras que a la Comisión Interamericana le dan aportaciones de 50,000, 100,000 dólares. Y ustedes dirán, pues a lo mejor es importante la Corte Penal Internacional. Pues sí, sí es importante, pero no ha juzgado un solo caso de América Latina, la Corte Penal Internacional. Solamente hay uno en admisibilidad y desde hace muchísimo tiempo en etapa de investigación. Entonces sería más importante que la apoyaran. Quizás ese puede ser el motivo por el que el caso Acteal no ha llegado. Claro que si el caso Acteal llega a la Corte Interamericana, pues seguramente puede por ahí haber algún tipo de fricción con México. Las personas que tengo la oportunidad de conocer que trabajan en la Comisión Interamericana refieren de forma como que muy medianera, media luz, que la intención es que ahorita la Comisión Interamericana lo que quiere es poder generar que reciba dinero de los estados parte para continuar con su mandato, y a lo mejor por ese motivo está deteniendo la presentación de casos estratégicos. Este caso, si llega a la Corte Interamericana, pues obviamente va a generar muchísimo ruido porque el máximo responsable es nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, y porque genera que entonces veamos que realmente no está pasando mucho, ¿no? Porque el contexto es el mismo: militares, policías federales, municipales, locales, y esto, como lo decíamos hace un momento, también se encuentra muy ligado con la postura que va a tomar la Comisión Interamericana en torno al caso Ayotzinapa. Ayotzinapa está en Guerrero, hubo participación de militares, de policías federales, locales, municipales, desaparecen a 43 jóvenes, que aunque esto sea delicado, hay que decirlo, es el contexto. Seguramente ellos fueron, como lo sabemos, detenidos de forma arbitraria, recluidos en centros clandestinos, sometidos seguramente a toda clase de vejámenes, tratos crueles, inhumanos y degradantes, seguramente los mataron, seguramente desaparecieron sus restos mortales, y ese es, como lo vimos, es el contexto que se vive en México. Esos son los casos que se resuelven de México ante la Corte Interamericana, esos son los casos que están a punto de llegar de México ante la Corte Interamericana, y este problema parte, seguramente antes de eso, lo que yo he investigado parte a partir de la Guerra Sucia en los 70s, y estamos nosotros hoy al año 2016, y los problemas y el contexto de violaciones sigue siendo el mismo. Y para concientizarnos y para de alguna manera ya terminar, imagínense que lamentablemente nosotros al salir de aquí salimos, nos dirigimos a nuestras casas, los profesores, los alumnos, el personal administrativo,
y en el camino una autoridad municipal a ustedes los detiene, ustedes seguramente sabrán por qué motivo no deben detenerlos, no hay ninguna orden, ni mucho menos, pero aunque ustedes lo manifiesten a las autoridades, los detienen, no los llevan a un centro oficial de detención y desde ese momento ustedes comienzan a sufrir de una forma impresionante porque no saben qué va a pasar con sus vidas. A ustedes los comienzan a torturar, bien porque puedan dar alguna información o simplemente por, aunque se escuche esto escandaloso, pero fue parte de lo que señaló uno de los peritos en el caso de Radilla Pacheco, el doctor Miguel Sarré, por diversión. Con motivo de todo esto, ustedes pierden su vida en una pasada de esos tratos crueles y lo que hacen las autoridades es desaparecer sus restos mortales para que no haya indicio alguno de qué sucedió con ustedes y no haya responsabilidades. Eso pasó, eso sigue pasando y la importancia de conocer este contexto es que lamentablemente en México estamos nosotros expuestos a ese peligro, ya sea en Guerrero, ya sea en Ciudad Juárez, ya sea en la Ciudad de México o ya sea en la zona de aquí de nuestro estado de Jalisco en donde se da el paso de los cárteles. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Compañeros, alumnos, pues solamente vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas de unos 10 minutos para luego dar paso a la siguiente conferencia. Y si alguno de ustedes quiere hacerle una pregunta a nuestro ponente, pues está ahora en oportunidad de hacerlo. Por favor. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta? Pueden ser situaciones más específicas de algún caso que les haya llamado la atención. Yo te voy a hacer una pregunta, aprovechando que le quité el micrófono al maestro Benito. Al principio de tu ponencia comentabas que es importante para ciertos profesionistas entender la mecánica de la corriente americana, pero bueno, yo creo que como ciudadano también es más importante y muy importante saberlo, ciudadano como de a pie. Ahorita que estás mencionando ciertos mecanismos que yo a lo mejor desconozco porque soy psicólogo, no soy abogado, de todas maneras, aún así amplía mi percepción sobre el contexto que hay en México y lo que está pasando. A lo que tú has investigado, quería preguntarte, mi percepción es que el gobierno mexicano está hambriento de firmar tratados internacionales por todos lados, se jacta de haberlos firmado, pero al mismo tiempo, cuando se tienen que accionar estos tratados, cuando digamos tiene que lavar la ropa sucia que el mismo gobierno genera, veo una vehemencia tremenda del gobierno federal en disminuir el impacto que puedan tener estos casos en los órganos internacionales y veo una vehemencia también de ocultarlos a la misma sociedad mexicana. Sé que algunas personas privilegiadas como reporteros y en tu caso como investigador están más enfrascados y tienen ciertos datos que uno como ciudadano normal no se entera. Y eso me ha llevado también me ha tocado en lo personal, cuando he conocido a algunos reporteros de nivel de talla nacional que ven también estas notas, que de repente el ciudadano de a pie, a nosotros en lo común, los temas nos llegan ya demasiados politizados o distorsionados. Y por esta vehemencia del gobierno pues a disminuirlos, pero también por otros sectores políticos a maximizarlos. Entonces creo que a veces ya se pierde la noción de lo que es el trabajo de un convenio internacional, de lo que es el trabajo de esta Corte Interamericana. Y al final de cuentas, uno como ciudadano de repente queda como, ¿para qué me entero si al final sé mucho pero al mismo tiempo no sé nada? Y al final se queda la sensación de no se hizo nada, ¿no? Ahora, un ponente pasado, el día de ayer, comentaba que estos son los primeros pininos, no podemos ser críticos cuando esto tiene pocos años, ¿no? Que a lo mejor algunos países tienen 10, 30, 40 años ya, y decía, esto a lo mejor
no va a haber resultados nosotros en esta generación, pero 30, 20 años después ya va a haber una sinergia distinta. Entonces, no sé si compartas como este punto de vista que tengo como seno de pie, de que de repente somos incrédulos a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que leemos, y que de repente el gobierno tiene esa vehemencia de distorsionar a tal grado que ya uno como seno de pie no entiende, pues, o lo entiende de manera parcial o muy distorsionada. Te voy a platicar una anécdota. El año pasado, cuando yo estaba en Washington, en un evento, en Guadalajara se dieron los famosos narcobloqueos. No recuerdo a qué capo habrán agarrado, pero había narcobloqueos. Y se acerca conmigo una persona que ahora es muy amigo mío de una universidad colombiana, de la Universidad Externada de Colombia, y me dice: oye, Sergio, ¿cómo toman ustedes el terrorismo allá en México? Y yo le dije: ¿cómo terrorismo? ¿Por qué? Me dice: sí, lo que hay ahorita es que vi en las noticias que hay terrorismo ahorita en Guadalajara, en tu tierra. Y yo le dije: no, ¿cómo terrorismo? Me dice: sí. Y le dije: ah, los narcobloqueos. Me dice: sí. Me dice: es que eso es terrorismo. Y ahí el punto. Los narcobloqueos no los pintan como casos aislados, el fiscal, el gobernador, son casos aislados, tranquilos, pues ellos únicamente quieren llamar la atención para que nosotros estemos presionados. Eso en cualquier parte del mundo es terrorismo, y sabemos cómo se trata el terrorismo en los medios y cómo se trata el terrorismo por las autoridades. Ayer hubo un ataque terrorista en Francia y sabemos cómo le da la vuelta esto al mundo. Y aquí nos dicen: no, son unos narcobloqueos, casos aislados, los cárteles tratando de llamar la atención de las autoridades. Y sí, en muchas ocasiones el gobierno, de alguna manera, sus analistas de marketing político seguramente buscan la forma de bajar la intensidad de todo esto. Y no es que seamos chairos al hablar de esto. Parte de tratar de disminuir los efectos de esta conciencia es eso, decir: es que los chairos, ¿no? Los chairos lo único que buscan es hablar de que el gobierno hace las cosas mal y demás, pero realmente hay muchas cifras, hay muchos datos, a diferencia de lo que sucedía cuando Radilla Pacheco en los 70s. Tenemos nosotros el internet, tenemos bases de datos, tenemos la posibilidad de acceder a medios internacionales. Podemos nosotros ver otros diarios como por ejemplo The Guardian, que es un diario británico en donde hablan mucho de México, ¿no? Y si nosotros contrastamos las notas que salen en esos medios y las mismas notas, pero que salen aquí en los medios mexicanos, sí podemos darnos cuenta de todo esto. Y un claro ejemplo es ese. Una persona de Colombia que a partir de información de medios que no eran mexicanos, me dice: el terrorismo. Y cuando yo, por esa, de alguna manera alienación, por decirlo así, dije: no, pues son unos narcobloqueos, ¿no? Sí pasa. Obviamente uno siente la libertad de poderlo decir más en un foro académico porque hay muchos datos que pueden generar la convicción de eso. Pero esa sinergia tiene muchos problemas y hay dos polos, ¿no? Uno totalmente inclinado a que no tengamos la conciencia de lo que realmente pasa y uno que sí busca que se sepa qué es lo que sucede. El problema es que los intereses que tienen unos pues seguramente se encuentran más sustentados, más apoyados de alguna manera que los otros. Sí pasa, y en casos, por ejemplo, a nosotros no nos han dicho que el caso Actial ya va a llegar a la Corte Interamericana y sabemos lo que pasa con el caso Actial y quién es el máximo responsable. La única forma de saber esto cómo es siguiendo otro tipo de medios. La Comisión Interamericana en su momento dijo: esto está pasando, ¿no? Aquí, ¿qué pasó cuando se hablaba de la mediación? Pues solamente un diario, y me parece que fue La Jornada, habló sobre esto, ¿no? Quisiéramos no creerlo porque decimos: no, hay que confiar en el Estado, no puede ser esto posible. Pero cuando yo te digo a ti que militares violan a una mujer indígena, entonces, ¿qué podemos esperar? Y sí, de alguna manera pueden ser los pininos de México en todo esto, pero recordemos que los tratados internacionales en materia de derechos humanos se vienen tratando así con esa fiebre desde Gustavo Díaz Ordaz, que no fue ayer, que fue hace bastante tiempo. Hemos tenido experiencia, tal vez no tenemos tantos casos en organismos internacionales, pero ahí vamos y hemos tenido experiencia, ¿no? Va a haber un periodo de turbulencia sumamente interesante porque se habla de que la Corte Penal Internacional está a punto de
tratar de entrar a conocer de casos mexicanos, ¿no?, que tienen que ver con expresidentes, ¿no? Entonces, sí puede ser que sea esto los pininos de México, pero creo que tampoco podemos tratar de decir, es que vamos empezando, ¿no? Porque aunque serán nuestras primeras veces en organismos internacionales, estas primeras veces las hemos tenido desde hace mucho en nuestras instancias, ¿no? Y parte del principio del Estado es eso, ¿no?, que podamos nosotros asumir esos problemas y resolverlos nosotros mismos. Ojalá se le dé más difusión a todo esto, y no por tratar de decir que el Estado está mal, ¿no? El Estado hace cosas buenas, pero sería bueno que tuviéramos esa conciencia más crítica, porque eso definitivamente nutre no solamente los foros académicos, sino nutre a la administración pública, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, tú dices ahorita no queremos que hablar mal como del gobierno, no la intención, es difundir. Yo hago el siguiente razonamiento, te comparto yo otra experiencia. Cuando fui prestador de servicio social en la Universidad de Guadalajara, tenemos un programa llamado DUCOM, hicimos el manual del ciudadano. Y era un manual donde le explicamos a un ciudadano que es anticonstitucional que te tengan a una revisión, le explicamos por qué te pueden recoger tu carro, por qué sí, por qué no, cuántos documentos sí, etc. Y ese documento causó un gran revuelo. Entonces hubo gente que nos compartió sus vivencias después del manual y dijo que, por ejemplo, el caso de un tránsito, que casi lo baja a golpes y le puso en gritoniza porque le dijo, oye, aquí en el manual dice que en el artículo fulano tú no me quitas el carro, me das mi multa porque nomás me falta un documento, tengo la licencia y otra cosa. Entonces quiero pensar que si a este nivel, cuando a la población se le educa y se le da la información de que no le puedo hacer, que sí no le puedo hacer, pues no quiero pensar que puede pasar por esas sinergias de las autoridades como se tienen a estos niveles tan grandes, ¿no? De ya hablar de acusar expresidentes, no sé si jueces o no sé qué otros organismos, los ministerios públicos ese que tengan, ¿no? No sé, pues, como tú dices, el momento de turbulencia, o sea, qué tanto pueda reaccionar esta parte, no el gobierno, sino me refiero a esta parte cultural, llamarlo de esa manera, de una autoridad que no quiere ser, no quiere que se le pregunte, que no quiere ser confrontada y que no quiere no quiere ser racional, ¿no? Que quiere seguir como con esta costumbre. Ayer la maestra Lorenza Lorca, si mal no recuerdo su apellido, Lorena Lorca, comentaba que en Chile, en este caso de los derechos de los transexuales, ella empujaba a las personas que tienen que hacer cumplir la ley a ser racional y a dejar sus prejuicios. Yo aquí en México veo, por esta experiencia que tuvimos con el Manuel Ciudadano, lo veo muy difícil poder dejar que estas autoridades, y más a estos niveles pues, federales y tan importantes, puedan dejar como esa cuestión cultural pues de no me puedes preguntar a mí, yo soy la autoridad y lo que dije es lo que ya se hizo o se va a hacer, para que se apeguen como esta parte que le llaman ustedes, ¿no? La parte del derecho, el criterio del derecho, y dejar como esta parte cultural, esta parte pues que no está pegada pues a una lógica, ¿no? Mira, Carlos Santiago Nino, un teórico argentino, en un libro que se llama Un país al margen de la ley, se refiere a algo a lo que le llama una dinámica de interacción autofrustrante. Y una dinámica de interacción autofrustrante es donde tú, yo y otra persona, o tú y yo únicamente, empezamos a caer en una interacción que no nos lleva a nada. Yo hago algo y a ti te corresponde hacer otra cosa, pero no la haces pensando que yo no la voy a hacer. De pronto yo veo que no la vas a hacer tú y digo, pues yo no la hago. Acá está la cosa. Y no llegamos a nada. Y eso es lo que pasa. Cuando hablamos de personas, mis derechos, tus derechos, yo en muchas ocasiones puedo decir, pero ¿por qué tiene ese derecho? El caso de las personas de la comunidad LGBTTIQ2P, que eso es todo lo que hay que reconocer. ¿Por qué ellos tienen derecho a casarse? ¿O por qué tienen derecho a adoptar? Eso es un tema súper controvertido y en el que es complicado poner una postura muy firme. Pero el problema inicia entre nosotros. No comprendemos que tus derechos generan ciertos aspectos que son neutros, que el día de mañana a mí me generan también una protección. Si yo empiezo a decir es que tienes ese derecho, por ejemplo, hablando de ese caso muy concreto de esta comunidad, lo que estoy generando es mi apoyo para el respeto a tu dignidad y a tu igualdad frente a la ley. Pero eso genera cuestiones neutras que después a mí me pueden beneficiar.
Y partimos de eso, que entre nosotros no tenemos esta idea. Ahora, las autoridades no son solamente autoridades, son personas. Y es lo mismo, el problema es la idiosincrasia, ¿no? Llegar a un puesto de poder y decir de alguna manera, pues yo estoy un poquito más arriba que los demás, tengo capacidad de decisión, pero nunca pensamos en qué pasaría, no si yo, pero si mis familiares directos, mis hijos, están en la situación de la persona a la que estoy afectando. Y es una cuestión de no ser conscientes. ¿Por qué motivo? Esto definitivamente viene desde la educación. Ahorita que estamos con la cuestión de los maestros, y ya para terminar la respuesta, hay un teórico, no recuerdo su nombre, soy malo para los nombres, y él habla de que es como si la educación fuera un vehículo, un camión muy feo, horrible, destartalado, las llantas feas, sin frenos, y tuviera que caminar por un paraje así inclinado, horrible, con baches, piedras. Y a donde va es a un correcto statu quo, no a nuestro statu quo, un correcto statu quo. Pero no llega. Y entonces empiezan las personas a decir, oye, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Y dicen, la respuesta es capacitar al chofer. Oye, pero el camión está mal, no sirve, y el camino. No, pero si capacitamos al chofer, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Y sí, capacitas al chofer, pero el camión está mal, el camino está horrible. Y es lo mismo. La educación nos puede generar todo esto, una educación de calidad. Y a partir de la educación nosotros podríamos comprender qué sí está bien y qué no está mal, qué está mal, ¿no? Las ideas que generan el no reconocimiento de ciertos derechos para unas personas, y voy a decirlo así tal cual, Jalisco es uno por los niños, ese tipo de grupos de Daniel Mayorga, personas con ideas muy conservadoras. Si hay aquí personas con ideas conservadoras, se respeta, pero hay que comprender esto, y esto lo podemos nosotros concebir a partir del diálogo académico, de la información, de todo esto. En el respeto de tus derechos está el respeto de mis derechos. Y hay una máxima que dice, en nuestras diferencias, en nuestras semejanzas coincidimos, pero en nuestras diferencias crecemos. Y para nosotros pedir a la autoridad de alguna manera que entienda esto y que haga las cosas como tiene que hacer, pues la autoridad tiene que saber que es una persona común y corriente. ¿Y cómo lo va a saber? En la interacción diaria. Cuando sale de la policía y se quita su uniforme y dice, yo soy una persona, ¿no? O cuando el presidente municipal está en su casa y ve a sus hijos y dice, ¿qué pasó, hijo? Oh, pues fui un policía, me detuvo o algo. Es la única manera. Y la verdad es que no hay otra medida que no sea la educación. Es la constante. Nos dicen, no, es que hay que dar más dinero para ciertos rubros, la educación. Es que los tribunales, el sistema de justicia oral, la educación. Es que fíjate que la contribución, la educación. Cuando una persona comprende por qué motivo tiene que contribuir, por qué motivo tiene que pagar impuestos, lo hace. Y el otro aspecto, cuando una persona sabe que tiene que cuidar ese dinero para beneficio de todos, no lo usa en otras cosas. Y a partir de la educación llegamos a acuerdos y no a una dinámica de interacción autofrustrante que pues, nos lleva a la nada, ¿no? Que realmente pues, es lo que lamentablemente vivimos en México. Digo, no hay que ser tan fatalistas, pero pues es algo que pasa. No sé si alguien tenga otra pregunta. Bien, pues sí, bien. Pues primero que nada queremos agradecerles la gentileza de su atención, de su presencia en este lugar, en esta conferencia. Esperamos que haya sido de mucho interés y de mucha utilidad estos conocimientos que ahora nos acaba de compartir el licenciado Sergio Armando Villarramos. Y antes de concluir su participación en este evento que forma parte de la Universidad Internacional de Verano 2016, va a hacer entrega la doctora Yolanda Navarro de un reconocimiento al licenciado Sergio Armando Villarramos.
Muchas gracias. Pues agradezco mucho el que esté aquí. Es un tema muy interesante que efectivamente no nada más es para los abogados, sino yo creo que en general. Pero, así es, casi no se escuchaba. Pero bueno, agradecemos mucho su asistencia y a nombre del doctor Aristarco, que es el rector del Centro Universitario, me voy a permitir a darle esta sencilla constancia y me voy a permitir a dar lectura a ella. La Universidad Internacional de Verano 2016, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia a Sergio Armando Villarramos por su participación como conferencista en la primera jornada de Derecho, Empresa y Transparencia con la Conferencia México ante la Corte Interamericana, Contexto Regional de Violaciones de los Derechos Humanos, efectuada el día 15 de julio en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2016. Atentamente, piensa y trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 15 de julio del 2016, y firma el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, así como la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica del mismo. Le agradezco muchísimo el que esté aquí con nosotros. Asimismo hago entrega de un pequeño detallito.